Esta semana el Vaticano, a través de dos de sus dicasterios, el de Doctrina de la Fe y el de Cultura y Comunicación, ha hecho público un excelente documento sobre la inteligencia artificial. Lo ha llamado Antiqua et Nova, antigua y nueva. Y ese documento ha salido en una semana muy convulsa para esta novísima tecnología. ¿Por qué? Porque una empresa china ha puesto en el mercado una herramienta de inteligencia artificial muchísimo más barata que la que se está desarrollando en Estados Unidos, y esto ha hundido en las bolsas a los gigantes del sector. La empresa Nvidia, por ejemplo, perdió en un solo día $500.000 de capitalización. Es verdad que se recuperó un poco en los días siguientes y es verdad que todas las bolsas en estos valores, casi todas las bolsas del mundo cayeron bastante, después se ha recuperado un poco, pero esto da idea de la importancia que tanto las empresas como los gobiernos están dando a esta nueva herramienta. Por eso es muy oportuno el documento del Vaticano, insisto, es un excelente documento. El Vaticano tiene algunas personas allí que le asesoran y que son verdaderos expertos en el tema. Lo que dice la Santa Sede a propósito de la inteligencia artificial a mí me recuerda mucho a lo que decía hace años San Juan Pablo II sobre los avances científicos. Sí a la ciencia. No estamos en contra de la ciencia. Sí a la ciencia, pero con conciencia. Sí a la ciencia con conciencia. El Vaticano pide que junto al desarrollo tecnológico haya también un debate ético. Porque de lo contrario, esta herramienta puede transformarse en muy negativa para la humanidad. Valora ese documento de la Santa Sede las posibilidades que, por ejemplo, pueden producirse en el campo de la medicina, pero también advierte de los peligros en el campo del armamento y de la guerra, o en lo que la Santa Sede llama las fake news, las noticias falsas. Ahora con la inteligencia artificial se puede crear una prueba de voz o incluso un vídeo que implican y destruyen el honor de una persona o de un gobierno. Y que eso, transmitido por los medios de comunicación, porque es una noticia sensacional, es muy difícil después que tenga marcha atrás. Esto lo dice literalmente el Vaticano y advierte sobre los peligros que lleva consigo el desarrollo de esta técnica si no hay un debate ético a la vez, es decir, si no es una ciencia con conciencia. ¿Tendrá éxito o no? ¿El Vaticano le escucharán o no? ¿Estaremos ante un futuro en el cual se van a cumplir las peores pesadillas y las películas más tremendas sobre el futuro de la humanidad al servicio de las máquinas, no al revés? No lo sabemos. Pero el Vaticano hace bien en señalar los aspectos positivos, los negativos y en pedir un debate ético que acompañe al desarrollo de esta importantísima tecnología que para muchos es ya el avance científico más importante del siglo XXI. Pero esta semana ha tenido lugar también una noticia que está levantando un enorme ruido mediático. Todo empezó con la publicación por un diario español de la noticia de que el cardenal Cipriani había sido condenado por el Vaticano en el año 2019 por un delito sexual contra un menor que habría ocurrido años antes. Esta condena del Vaticano implicaba no la reducción al estado laical, pero sí la práctica anulación del ejercicio de su actividad pastoral como obispo ya jubilado. Al día siguiente, el cardenal Cipriani hizo público un comunicado en el cual, primero, decía que era absolutamente inocente, segundo, decía que había sido juzgado en ausencia, es decir, que él no estuvo presente en el juicio y que tampoco estuvo presente su abogado defensor. Y tercero, decía que
poco después, apenas 2 meses después, de haberle informado el nuncio en Perú de que había sido condenado, él se había reunido con el Papa Francisco, le había contado lo sucedido, el Papa había levantado las sanciones contra él y había estado llevando a cabo desde entonces, de forma normal, las actividades pastorales de un obispo jubilado. Pues bien, al día siguiente de que el cardenal Cipriani publicara esta carta, el Vaticano publica una nota de prensa desmintiendo al cardenal y diciendo que las sanciones contra él seguían en vigor, mientras que Cipriani había dicho que el Papa se las había levantado. Las sanciones contra Cipriani siguen en vigor. Nota de prensa del Vaticano, pero no dice nada en esa nota de prensa sobre si Cipriani había sido juzgado y condenado estando él presente o estando presente su abogado defensor. Después de esta nota de prensa del Vaticano, el actual arzobispo de Lima, el cardenal Castillo, y al día siguiente la Conferencia Episcopal Peruana se manifestaron con sendos comunicados apoyando totalmente al Vaticano. De nuevo, después de estas 2 declaraciones, una nueva declaración del cardenal Cipriani insistiendo en su inocencia. Ya no decía nada del levantamiento de sus sanciones, insistiendo en su inocencia y recordando que no había sido citado a juicio, que no había estado presente en el juicio, ni tampoco alguien que le pudiera defender. Y ahí es donde estalla el ruido mediático. Que un acusado diga que es inocente y que el acusador diga que es culpable es lo normal. Cipriani puede ser culpable. Yo no tengo ningún elemento para decir una cosa o la otra. Pero repito, el ruido no está en si Cipriani es culpable o no es culpable, sino en cómo ha sido juzgado. Y esto a mí me preocupa porque está en juego el prestigio del sistema judicial del Vaticano. El Papa, la Santa Sede, han dicho muchas veces que los intereses del acusado, su presunción de inocencia, tiene que ser respetada. También tiene que ser respetada la acusación que hace la presunta víctima y que hay que encontrar un equilibrio entre ambas. Si el acusado y condenado por un abuso sexual fuera, por ejemplo, el cardenal Cupic de Chicago o el cardenal McElroy de Washington, que son 2 conocidos cardenales liberales, ¿qué estaría ocurriendo? Repito, una condena en ausencia de los acusados. ¿Qué estaría ocurriendo? ¿Qué estarían diciendo hoy los medios de comunicación? ¿O qué sucedería si dentro de unos años uno de esos cardenales liberales fuera acusado y condenado en ausencia? ¿Qué estarían diciendo los medios de comunicación? Pensando en el prestigio de la Santa Sede, ¿no sería conveniente que se repitiera el juicio, y esta vez sí, con presencia del cardenal Cipriani y de su abogado? O bien, ¿no sería conveniente que el Vaticano publicara una nueva nota de prensa desmintiendo al cardenal, como ya le ha desmentido con el tema de que el Papa le levantó las sanciones, desmintiendo al cardenal y diciendo que sí estuvo presente en el juicio o que si no estuvo fue porque no quiso ir, porque fue convocado a ello? Es un tema delicado, insisto, que está levantando mucho revuelo mediático. Por eso pido oraciones por la Iglesia y pido oraciones por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.